Ella murió cuando yo tenía 13 años y la verdad es que mi relación con la música siempre ha tenido mucho que ver con esa ausencia. Diseñamos unos brazaletes que capturan el movimiento en tiempo real de las coreografías de las bailarinas. De alguna manera ellas son como coristas con el timbre de mi voz en el concierto, ¿no? Mi bisabuelo era republicano y estuvo en prisión un año. Y cuando vio cómo las cosas se estaban poniendo, mandó todas sus hijas a Barcelona. Y en Barcelona las mandaron a un campo de refugiados de niños en Francia. El silencio era una especie de espacio, digamos, de calma. Como personaje público tienes las mismas responsabilidades que las tienes como personaje anónimo. Siento que estos años ha sido como de abrir caminos y ahora estos próximos años creo que van a ser de intentar juntarlos. Me ha emocionado mucho escuchar, como te decía, la canción de Megua, porque eso, como bueno, en mi casa ha sonado un montón, pero saberse en valenciano. A mí me interesaba que en esta canción aparece la palabra ama y estuve buscando, ¿sabes? Y esta era perfecta. Yo ya no siento en el cuerpo ni un pellizco de razón y Pues nada, María Arnal, bienvenida al universo, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo estás? Aquí, con este frío madrileño. Ya, total, te hemos recibido un poco con frío, pero no, bueno. aquí dentro se está bien. Aquí dentro está bien. Sí. Que bueno, vienes a presentar tu nuevo disco, Ama, que cuando salga la entrevista ya habrá salido el disco. Sí. Esta semana también estás por Madrid haciendo más cosas. 2026 ha empezado fuerte y muy bien, ¿no? Sí, 2026 tiene pinta de ser muy guay, la verdad. Así que agradecida. Pues nada, yo, como te decía, le he podido darle varias escuchas todavía. O sea, me gusta además cuando puedo como escucharlo entero. Además, iba en el tren escuchándolo, que es como un buen momento como para ir. Claro. Son 12 canciones, sí. Como los 27 minutos, creo, algo así. ¿Qué nos puedes contar así un poco por encima del disco, aunque ya habían salido un par de adelantos? A ver, es un disco que he hecho, o sea, que me propuse hacer de maneras muy diferentes a como había hecho los anteriores. Para empezar, es en solitario. Eso quiere decir que obviamente he trabajado con un equipo y además un equipo maravilloso, pero digamos que la última decisión siempre ha sido la mía, lo cual me ha hecho muy feliz porque era algo que ya necesitaba artísticamente y que he deseado durante mucho tiempo. Pero además es un disco que se ha nutrido de todos los proyectos que he estado haciendo en los últimos años, que digamos que no están dentro del circuito más de ciclo, concierto, gira, ¿no? O sea, disco, gira, ¿no? Proyectos pues más de composición para bandas sonoras, para danza, proyectos más de instalaciones sonoras, de investigación, producción musical. Entonces es un disco que bebe mucho de todo lo que he aprendido estos últimos años y es un disco también que para mí ha sido seguramente el que he disfrutado más haciendo, con mucha diferencia. Y he leído un poco sobre el proceso y bueno, es un disco que he viajado, por así, pero cuéntame un poco cómo ha sido todo este proceso, pues, que muchas cosas, claro. Sí, a ver, estos últimos años he viajado mucho por trabajo realmente, o sea, y he aprovechado, ¿no? Por ejemplo, estuve en Islandia en el laboratorio de Intelligent Instruments Lab, que es un laboratorio que hacen instrumentos digitales. Y bueno, con ellos hemos colaborado diseñando unos brazaletes que llevan las bailarinas en el espectáculo en directo, que se presenta en Madrid el 27 del 2 y para cuando se publique esta entrevista ya van a estar agotadas porque ¿Seguro? Ya quedan muy pocas, lo cual me hace mucha ilusión porque el público de Madrid siempre me ha apoyado mucho y me encanta, ¿no? Pues volviendo, diseñamos unos brazaletes que capturan el movimiento en tiempo real de las coreografías de las bailarinas y eso sirve como información para modular un sintetizador, bueno, un modelo de voz entrenado con mi voz. De alguna manera ellas son como coristas con el timbre de mi voz en tiempo real en el concierto, ¿no? Y esto es chulísimo, o sea, a mí me encanta poder tener un espectáculo que también tiene esta parte de experimentación así más tecnológica. Y luego, ¿qué más? Luego he trabajado también en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center. Con músicos he trabajado con organistas como Joan Seguí. He trabajado con órganos del organero, constructor de órganos Albert Blancafort. Luego he trabajado con Alice, he trabajado con Pau Riutort. No sé, me he gozado mucho como el escribir las letras. Creo que para mí era muy importante no repetirme ni no buscar como un espacio. Es algo que he hecho siempre en los otros discos también, pero como no solo dependía de mí, digamos que tenía mucha menos libertad. Aquí quería realmente mucho como
atreverme a hacer cosas que no hubiera hecho, ¿no? Y hay mucho de hacer por primera vez. Y tiene una energía bastante de debut este disco para mí internamente. De fuera no lo controlo y ni pienso en ello, pero para adentro es así, ¿no? Y hay mucho aprendizaje también, hay como mucha intimidad, hablo desde un lugar nuevo y no sé, para mí es como una presentación, ¿sabes? De un poco de quién soy ahora. A mí bueno, ya te había leído en alguna entrevista, pero ahora me estás explicando esto y es como me vuela un poco la cabeza al intentar entender estas cosas tecnológicas y mira que estamos cada vez aprendiendo más, pero me gusta que que porque hay gente que igual es más reticente a ciertos usos de tecnología, pero cada vez escucho más entrevistas de artistas y compositores tal, que cómo utilizáis la inteligencia artificial y cómo utilizáis ciertas cosas y cómo la aplicáis, ¿no? Y me parece como muy interesante, aunque quede un poco técnico. Yo creo que es una tecnología que está definiendo nuestro tiempo, entonces siento que prohibirla o como, no sé, estigmatizarla, ¿sabes? Ya, obviamente que se van a hacer malos usos, pero no es un tema de la herramienta, es del humano que está detrás usándola de esa manera, ¿no? O sea, entonces creo que, bueno, al menos yo como persona que se dedica a algo que se está viendo afectado por esta tecnología, profundamente quiero entender cómo funciona y he tenido la suerte de poderlo como de poder ver si realmente me interesa o no creativamente, cuál es la manera, en mi caso, pues la manera en la que siento que es ético usarla, con qué colaboradores, ¿no? O sea, al final trabajar con un equipo de físicos en Barcelona Supercomputing Center que me expliquen cómo funciona el espacio latente, cómo se almacena la información de mi voz en un modelo sintético, ¿no? O sea, son como cosas que me parecen fascinantes poder tener ese conocimiento y al final ya son años que llevo como intentando entender pues cómo usarla y este disco es un poco un resumen de eso, ¿no? Y la manera como la uso es realmente muy artesanal, solo con mis propias fuentes, es decir, con mis propios datasets, con mis propios archivos de mi voz, ¿no? Así que tengo control sobre mi voz sintética, ¿no? ¿Y qué más? Y no sé, a mí este disco de alguna manera se sostiene sobre la idea de polifonía, ¿no? Como de muchas voces, todas esas voces que hay dentro de mí de alguna manera y que he podido sacar fuera también gracias a poder clonarlas, ¿no? Y musicalmente también, ¿no? Se apoya mucho la polifonía. Habrás visto que todas las canciones son como muy corales, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, bueno, como te decía antes, de la escucha y eso el inicio, por ejemplo, de Ama, también el de Suspiros, es una mezcla de sonidos ahí que como... De hecho, creo que es la de Suspiros que empieza así como en esto, pensaba que, como iba en el tren, pensaba que me estaba fallando cobertura. Ya. Y era como algo así que digo, ostras, qué guay como la diferente manera de explorar. Y luego, pero me ha emocionado mucho escuchar, como te decía, la canción de Megua. Sí. Porque eso, como, bueno, en mi casa sonaba un montón, pero saberse en valenciano un poco también que suena mucho en fallas, incluso mi abuelo cantando. ¿Cómo llegabas a esa canción? O sea, ¿cómo... Bueno, para mí era importante, o sea, tener toda la parte como de producción y de tecnología como muy contemporánea, ¿no? Y por el otro lado, tener la idea de la voz más antigua posible, ¿no? Entonces, eso para mí se explica en una manera de cantar, ¿no? Que es al final con la que he aprendido a cantar, con la música pues, tradicional, ¿no? Entonces, sobre todo la valenciana, ¿no? Muchísimo. Entonces, a mí me interesaba que en esta canción aparece la palabra ama y estuve buscando, ¿sabes? Y esta era perfecta y al final este disco también es como una carta escrita desde la persona que soy ahora, ¿no? Pero es una canción que puede funcionar y de hecho está cantada un poco como si fuera casi como una nana, ¿no? De alguna manera. Y siento que bueno, que es era la mejor manera de terminar el disco, ¿no? Haciendo referencia como a que este personaje que es Ama, ¿no? Dentro de lo que es la música tradicional de nuestro país. Total, a mí me gusta mucho y obviamente, claro, pues me apela mucho más, pero es que no es la primera vez, porque también en su momento, pues, la canción de la vida, de Vidi Montllor, bueno, la canción total de las víctimas civiles también viene por ahí, que me gusta cómo conocer esas conexiones, ¿no? Porque normalmente no se cogen tantas conexiones de este tipo en Valencia. Yo creo que hay una riqueza espectacular ahí y para mí lo que es muy interesante es que está en un espacio, digamos,
en el medio, ¿no? Entre Cataluña y entre Andalucía y hay como todas esas sonoridades, ¿sabes? Que nos remiten igual o formas de cantar, que nos remiten casi incluso al flamenco, ¿no? Pero son en catalán, ¿no? Entonces eso para mí era algo que me llamó la atención desde el primer momento que empecé a escuchar Cants de Batre, que empecé a escuchar todo eso y luego pues el hecho de tener amigos, ¿no? De ahí pues también me hizo como descubrirlo más, conocer Botifarra, conocer como todos estos cantantes, toda esta riqueza y en este disco pues al final está en mi manera de cantar realmente, ¿no? Así que quería de alguna manera que hubiera como realmente estos dos como estas dos dimensiones de mí, ¿sabes? Que pueden parecer extremas pero en mí son realmente muy naturales, ¿no? Qué guay, me ha hecho mucha ilusión. De hecho, yo cuando vivía en Valencia con unos amigos, el primer piso me fui en Benimaclet, tocaron Las Víctimas Civiles, hicieron como un concierto esto de Concerts al Pis. Sí, sí. Y era como, joder, qué guay. Luego cuando escuché la canción fue como, ostras, qué fuerte que haya cogido esta canción. Sí. Qué guay. Pues quería comentar también de Ama, porque en la nota de prensa hablaba como que está dedicada a tu prima hermana, que murió en los 90 a consecuencia del VIH, que también sus padres, tus tíos, que también murieron. Entonces era una manera de hacerle como un bonito homenaje, visibilizar un poco el tema. Sí. Bueno, es un poco ese, o sea, yo quería escribir este disco sobre esta historia porque la verdad es que toda la vida me ha acompañado y sobre todo la he conectado también con, es decir, ella murió cuando yo tenía 13 años y la verdad es que mi relación con la música siempre ha tenido mucho que ver con esa ausencia, con esa muerte, ¿no? De toda la vida. Entonces, en este momento, como momento, no sé, sentí como que quería acercarme a eso, para lo que no encontré palabras en su momento, también porque que tenían que ver con el estigma de esa enfermedad. De hecho, a mí no me dijeron que se había muerto de esto hasta años más tarde y fue un secreto familiar, ¿no? Como tantas otras familias, ¿no? Y cómo sigue este estigma hoy en día, ¿no? Así que de alguna manera sentí que no sé, que este disco tenía que ver con presentarme quién soy ahora, ¿no? Desde este lugar nuevo, presentar esta voz que ya es una voz la mía como más sólida, como artísticamente sé mejor quién soy, lo que quiero, que lo que podía cantar hace pues eso 6, 7 años, ¿no? En los discos anteriores y que podía también poner palabras a esta historia, ¿no? Que había estado silenciada que, por las características que daba, pero también por mí misma, por no querer, por no encontrar las palabras en ese momento porque era una niña, ¿no? Y siento que, bueno, que es como cuando das una vuelta y empiezas otra vez de cero sobre esa vuelta, pero no es un empezar de nuevo, sino que es como un ir más abajo, o sea, ir más profundo, ¿no? Siento que es este momento en mi vida y que hay como un túnel que me conecta con ese momento de mi vida y sentía que ahora, como la mujer que soy ahora, ¿no? Puedo encontrar las palabras que como niña no pude, ¿no? Y siento que la música es como mi manera de hacerlo y siento que es un disco que habla de amar, habla del amor, habla de sensaciones del cuerpo, ¿no? Que quedan incluso almacenadas, que no tienen nombres concretos, ¿no? Y cada canción pues habla un poco desde ese lugar. Y para mí explicar esta historia pasaba también por pues no sé, de alguna manera por dignificarla un poco más, ¿no? Porque el silencio al final pues no, siento que a veces no sé, no está a la altura, ¿no? de las circunstancias. Claro, pero es normal también porque al final, pues lo que dices tú, que en su momento no lo sabías y aparte no podías tener la capacidad para entenderlo porque todavía eras pequeña. Sí. Pero ¿crees que, por ejemplo, ahora, crees que le hubiera gustado? Ella dejó una carta, claramente, y no le podía responder, ¿no? Así que este disco es esta carta. Y la idea de la carta está en todas partes, ¿no? Está en explicarle quién soy ahora, en explicarle cómo me sentí en ese momento, y hay también esa página en blanco que soy ahora, pero una página que ya está vivida, ¿no? Bueno. Escuché también en una entrevista, creo que fue en el diario.es, que hablabas de tu abuela, que estuvo en un campo de refugiados en Francia. Sí. Esa historia, te enteraste años más tarde, porque me parece que es una cosa que aquí en España mucha gente se ha ido enterando conforme pasan los años. Incluso... No, totalmente. Yo me enteré cuando ella ya se había muerto.
Sí, es que el tema del silencio es heavy. Mi abuela, o sea, mi bisabuelo de Extremadura, de un pueblo que se llama Azuaga, era republicano y estuvo en prisión 1 año. Y cuando vio cómo las cosas se estaban poniendo, tenía unos amigos en Barcelona y mandó todas sus hijas a Barcelona. Y en Barcelona, 3 de sus hijas, entre ellas mi abuela, de las hermanas, ¿no?, las mandaron a un campo de refugiados de niños en Francia, ¿no? Y luego las dieron por perdidas, porque pasaron como 3 años ahí. Luego ya otra persona de la familia, pasados esos 3 años, con la guerra ya perdida y todo, un tío se hizo de la Falange o algo así y consiguió, porque la hermana mayor, que está en Barcelona, vio que en el periódico salía una lista actualizada y salían ellas, entonces pudieron hacer que volvieran. Pero digamos que no sé, es que claro, mi abuela piensa que se le murió su hija, se le murió su nieta, había vivido esto, no sé, era una realidad muy dura y siempre era como que no, el silencio era una especie de espacio, digamos, de calma, ¿no? Uh-huh. Y no querías tampoco hablar porque sentías que no le querías causar el dolor de recordar, ¿no? Como que ibas a remover, ¿no? Un poco. Exacto, sí. Este disco, como has dicho, es una carta, pero que siempre has tenido esta parte de reivindicativa en tus canciones. Sí, exacto. ¿Sigues, o sea, cómo lo llevas a nivel, por ejemplo, redes sociales o nivel posicionarte o algo? ¿Cómo lo sueles gestionar? Porque al final tenemos la sensación que pasan por aquí muchos artistas, como que hay mucha más presión encima de vosotros y vosotras para hablar y decir cosas. Y es que las redes sociales, la verdad que no soy, digamos, el perfil más activo, ¿no? No sé, o sea, creo que cada uno tiene que hacer lo que cree que es correcto y tenemos que tener también el derecho a equivocarnos como cualquier persona. Siento que el público se tiene que poner la misma presión que pone sobre un artista, ¿no? Es decir, como personaje público tienes las mismas responsabilidades que las tienes como personaje anónimo. Y hacer la diferencia creo que es un error. No, por eso también. Te quería preguntar que, bueno, cuando salga la entrevista lo habrá pasado, pero vas a presentar los premios Gaudí, he leído. Sí. El año pasado, bueno, te llevaste el Goya por la banda sonora de Polvo Serrano. No, el Gaudí. El Gaudí. El Goya fue una nominación. Eso, el Goya nominado. Bueno, también hiciste la canción para la Virgen Roja. Sí. Te quería preguntar cómo va tu relación con el cine y si alguna vez te habían propuesto participar en alguna película o si te han propuesto algún papel. ¿Como actriz? Sí. No, como actriz no. Yo creo que soy muy mala actriz. ¿Sí? Creo que sí. Mira, lo de las bandas sonoras la verdad que me ha encantado y ahora el otro día pensaba, me gustaría hacer otra porque me permiten ir a sitios donde, digamos, fuera de la estructura de la canción, ¿no? Entonces eso me encanta, la verdad. Pero bueno, no voy a coger cualquier cosa, o sea, o tiene que ser un proyecto que me enamore, claro. ¿Sabes? Porque ahora la prioridad pues sigue siendo mi proyecto, ¿no? Pero también estos años he estado haciendo música para La Veronal, para la compañía de danza La Veronal. Hice algunas canciones para su espectáculo Afanador, para Sonoma y ahora para La Muerte y la Primavera, donde actúo también, que estamos presentando aquí en Matadero. Bueno, para cuando salga la entrevista ya lo habré presentado, pero que me encanta. Y luego voy a ir también a Japón. Voy a estar todo agosto, bueno, 1 mes y medio en Japón haciendo la música para un espectáculo de Marcos también, de Marcos Morau, que es valenciano, ¿lo sabes? Sí, vale. Sí. Pues también allí y bueno, y bien contenta, yo encantada de componer para él todo. O sea, no le sé decir que no porque le admiro muchísimo y aprendo un montón y bueno, no sé, siento que también he aprendido, ¿sabes? Que la música es enorme y que realmente me puede ir muy bien, no solo en el ciclo de disco concierto, que no pretendo parar de hacer discos, pero sí que es como, wow, perfectamente puedo combinar estas cosas más las cosas más como de investigación pues, de ciencia y de tecnología y arte. No sé, es como si en 2017 cuando saqué 45 cerebros sin corazón me hubieran dicho, mira, en 2026 estarás haciendo todo esto, no me lo creería, estaría súper contenta. Pero creo que eso te viene como muy, o sea, es algo que te nace a ti porque tú eres así, ¿no? Es claro. Esto de investigar y de probar cosas y tal, incluso la ciencia, creo que también lo leí en una entrevista, ¿no? Como que tu madre es profesora de ciencia, que también ahí tiene que venir algo, ¿no? Sí, transmitido. Total. Bueno, ahora ya se ha jubilado, pero sí. Sí, sobre todo mi madre es súper curiosa y sí, totalmente. Bueno.
cómo funcionan las cosas, eso me encanta, ¿sabes? Entenderlo. Qué guay, oye. Pues te quería decir también, volviendo un poco al disco, en la canción de Pellizco, se habla un poco de la seducción, de esos lenguajes muchas veces sin palabras, de pues, como la mirada que no se puede esquivar, el pellizco a la puerta, tal. ¿Eres de buscar ese tipo de conexiones? O sea, que tú en la vida real es como muy... porque, no sé, como que soy de la gente que yo creo que a veces hemos perdido un poco eso, el tocarnos, ¿no? El abrazarte, tal, no sé qué, que es como muy necesario, ¿no? Sí, a ver, yo qué sé, cada uno. con consentimiento. Ya, no, sí, perdón. Pero claro. no, creo que Pellizco es una canción que me encanta porque es como una canción que pasa mucho en la cabeza de la persona que canta, ¿sabes? O sea, es como, sí, no, tal, pero es como muy fantasiosa en ese sentido, ¿no? Y el pellizco es lo que lo vuelve como de alguna manera más físico, ¿no? Pero en realidad el pellizco lo siente la persona como al sentir como esa correspondencia, pero está dentro de tu cabeza, ¿sabes? Hay mucho esta cosa de las voces de tu cabeza y es como ese momento concreto, esa emoción concreta, ¿no? Y la verdad es que casi nunca había escrito canciones en plan así, en este tono y de este tipo de emociones, ¿sabes? Me quedaba en un lugar para mí un poco menos juguetón, ¿sabes? Así que me lo he pasado muy bien haciéndolo, la verdad. Qué guay. Sí. La verdad es que está muy chula, ¿eh? O sea, es de mis canciones, bueno, o sea, las que más escucho. ¿Cuáles son tus favoritas? Venga. Pues a mí me ha gustado mucho, creo que Ama es de las que más me gusta. Qué y guay. luego, bueno, aparte es la de Megua, me gustó la que está más al final de Madrigal, también por ejemplo, me ha gustado. Qué guay. Y no sé, claro, Es no que me acuerdo sabes que el orden nombres. que te ha pasado no es el orden correcto. Ah, no. Jolín. Pues No. Yo estaba súper feliz por escuchar un disco de principio a fin. Ya, pues no lo vale. es. Lo he mirado hoy y digo, ¿pero qué le has pasado? Digo, pues no está bien. Por lo menos me gusta la aplicación, o sea, donde lo podía escuchar, porque a veces estas preescuchas lo haces como tipo en una página o algo y tengo que ir pasando como de una en una, Claro, o me da como... un rollo. Me iba desordenado. Yo Pero ese link dura 24 horas, ¿no? Pues sí, yo lo escuché solo el viernes, la verdad. Vale, ok. Lo escuché todo el viernes varias veces seguidas, me iba apuntando como cosas y tal, así en notas de móvil. Qué guay. Que soy muy de apuntar ¿Qué cosas. te pareció? O sea, bueno, es que no es el orden, ¿no? A mí, por ejemplo, pues bueno, me sorprendió eso a nivel sobre todo sonoro. Yo creo que sobre todo esa mezcla de sonidos y voces, no sé, a mí me gustó mucho. Qué guay. Que era también como pues un nuevo paso, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿Te o sea, gusta que cómo tengo curiosidad por verlo en directo. Que de Ya. hecho te iba a preguntar en plan cómo, si habías empezado a preparar ese tipo y cómo a traerse esto al directo, ¿sabes? Pues voy con bailarinas, Vale. que también muchas han formado parte de la Veronal, y con Pau, que es productor del disco también, que toca en directo. Y es un directo muy guay, es chulísimo. Yo creo que es lo mejor que he hecho. Joder, qué guay. Realmente, sí. Pues yo justo he mirado hoy, porque no me acuerdo exactamente, que aquí, claro, estoy como entrevistador, pero también como fan al final de tu carrera, y han pasado algo más de 3 años desde que empezaste esta carrera un poco en solitario. Sí. Te quería preguntar cómo has visto un poco las reacciones de la gente, al final son los fans que te escriben, tal, no sé cómo, y qué te llevas un poco también de esos años a nivel de recuerdo. Dices, joder, cuando sientes ese cariño de la gente es como, bueno, algo guay hemos hecho. No he dejado de sentirlo, la verdad. Qué guay. O sea, siento que, no sé, la gente... sin duda, o sea, como ha entendido creo que ha entendido el tipo de artista que soy un poco más, ¿no? Y me va acompañando, ¿sabes? En algunos proyectos conecta más, en otros menos, ¿no? El público más de María cantante, digamos, ¿no? Total. Pero luego, gracias a estos otros proyectos, ha llegado público que me ha conocido por La Virgen Roja, público que me ha conocido por Polvo Serán, público del mundo de danza que me ha conocido por los espectáculos de La Muerte y la Primavera, ¿no? Y de repente ve todo esto. O el público más, no sé, más nicho, esto sí, ¿sabes? De las instalaciones sonoras, de la producción musical más con, pues, tecnológica, tal. Eso es más igual internacional, ¿sabes? O sea... pero es muy guay porque de repente me llaman para ahora que voy a presentar la gira, ¿no? Pues de internacional, gracias pues, a haber ganado algún premio con las instalaciones, ¿no? Es como, siento que estos años ha sido como de abrir caminos y ahora estos próximos años creo que van a ser de intentar juntarlos y que el público entienda, ¿sabes? Siga un poco la pista de, pero esto también, ¿no? Y que eso que para mí tiene todo el sentido no se vea separado desde fuera, ¿sabes? Que se vea como una sola persona expresando diferentes dimensiones de su visión del mundo o lo que sea, ¿no?
Total, yo como veo que en tu caso, como que eres una persona como que te gusta investigar y probar tantas cosas, me parece más sencillo, pero también te quería preguntar si como artista es difícil tomar una decisión de decir, vale, esto va a seguir en solitario cuando ves que la cosa está funcionando bien, ¿no? Porque al final tenemos como al final hay que pagar alquileres, hay que pagar como cosas... No, pero me va súper bien. Claro. O sea, me va genial y al final no, o sea, me podría ir muy bien sin sacar discos con todas las cosas que estoy haciendo, ¿sabes? Qué guay. Sí. Y saco discos porque me apetece, ¿sabes? No quería sacarlo por inercia, no quería sacarlo rápido, quería sacarlo cuando realmente quisiera hacerlo, ¿sabes? Y creo que mucho de lo que he aprendido era realmente hacer lo que quiero, ¿sabes? Y no sentirme mal por ello y hacerlo en los tiempos y con la gente que quiero, ¿sabes? Claro, no, justamente decía eso, como que a veces seguimos a veces por inercia, que a mí me pasa a veces, es decir, has entrado en un bucle de cosas que te funcionan bien y como te funciona bien sigues y dices, no, también es como interesante saber parar y encontrar, ¿no? En mi caso si no quiero, es muy difícil que siga ahí, o sea, realmente en eso estoy muy consentida, ¿sabes? En más ahora, ¿sabes? O sea, es como... Pero es lo que tiene sentido para mí, ¿sabes? Al final. Qué guay. Sí, y bueno... Te iba a preguntar también, ¿hay alguna pregunta, algún tema que nunca te hagamos periodistas que te gusta hablar? En plan, nunca me preguntan por esto y me apetece contarlo, me da rabia. ¿Del disco, tú bueno, dices? en general, bueno, has hablado de todas las cosas que haces, aparte. Es decir, instalaciones y todo. Siempre igual preguntamos por más cosas parecidas y dices, no, esto no me han preguntado casi nunca y fue como muy guay, no lo sé. No sé qué decirte. Tampoco, vale. No, pero me ha hecho ilusión que sepas que mi madre era profe de ciencias, ¿sabes? Digo, ay, mira. Sí, no sé, yo estoy, o sea, no sé. No sé, algo de alguna canción que digas, ¿esto cómo lo hiciste? ¿O por qué lo hiciste así? ¿O alguna cosa que digas? ¿Hay alguna cosa así muy... O sea, que ha llevado más trabajo en alguna canción? O sea, alguna que a nivel de... Por ejemplo, leo de artistas que estáis utilizando, pues eso, inteligencia artificial también para encontrar nuevos sonidos o a partir de un sonido que te gusta sacar nuevos, ¿no? Aquí, en este caso, hay algo así técnico. Bueno, por ejemplo, he usado a ver, es que no me acuerdo. Bueno, un plugin que se llama SeedPlan, creo. Sí, vale, es un plugin que sirve, o sea, que tú le das una muestra, ¿vale? De sonido, que puede ser tu voz o este sonido, ¿vale? Y entonces la usa como si fuera, y todo está diseñado como una semilla, ¿vale? Y entonces tú después le das y con unos modelos entrenados, ¿vale? Te transforma la muestra de maneras diferentes, ¿vale? Como si fuera una semilla. Y eso, por ejemplo, lo uso muchísimo, ¿sabes? Porque de repente te hace un sonido único que tú puedes ir editando como si fuera una plantita, ¿sabes? A partir de una muestra que tú escoges. Bueno, de eso 1000 cosas, ¿eh? Qué guay, sí, qué pasada. Sí. A mí me parece increíble, es como que a veces me queda más embobado en estas cosas, de decir, cuando alguien lo explica, que es como hay cosas que no termino de entender, pero me parece increíble todo ese proceso y que lo puedas ir buscando. Esa es la diversión, ¿eh? O sea, compartir es muy bonito, pero la diversión es pasarte las horas ahí, porque si no fuera divertido no lo harías. ¿Y prefieres más la parte de componer o de cantar, el directo es distinto? O sea, todo es como parte de esto, ¿no? Cantar en directo me encanta. Y con el espectáculo nuevo me encanta. La verdad me lo paso muy bien, bailo por primera vez, ¿sabes? También. Eso también sin duda es consecuencia de haber estado haciendo música para danza, ¿sabes? Y decir, hey. Y luego... componer es muy guay también, porque de repente es como flechazos, ¿sabes? Cuando dices, esta letra me encanta, qué bien me encanta, ¿no? O cuando no te sale una letra. Mira, este disco me propuse no escribir las letras antes de tener las melodías, que eso es algo que solía hacer siempre así. Primero escribía, ¿sabes? La letra y luego hacía la melodía, con alguna excepción, ¿no? Sin embargo, aquí primero hice todas las melodías, ¿vale? O sea, tenía la canción, aquí estribillo, toda la parte como musical de la voz, ¿no? Y luego me puse con el texto a partir de lo que las impros me habían salido, ¿sabes? En plan, pues me la boca, ¿sabes? Como a partir de estas, o sea, usar como la sonoridad que me había salido como improvisada para decidir qué fonemas, ¿no? iban a tener la letra. Entonces siento que también, no sé, las melodías de este disco son muy guays, ¿sabes? Como mucho más ricas. Creo que también hay una ambición como, no sé cómo decirte, minimalista, ¿sabes? De nada que sobre, ¿sabes? O sea, de que si con 3 pistas
la canción está montada, no le pongas 16, ¿sabes? Siento que en Clamor, por ejemplo, en el disco anterior, todo era como súper pesado, todo tenía como millones de pistas, ¿no? Y tenía una energía como agotadora. Y este es como mucho más ligero, ¿sabes? Es como mucho más como, no sé, más... está más vivo. Sí. ¿Ese proceso cómo lo haces? Me parece muy interesante el ver que en tu anterior o algún trabajo esto... pasa un tiempo en el que dices, ya analizas, ¿no?, el disco y dices, ostras, igual era esto, tal, y con esto quieres cambiarlo, claro. Sí, bueno, pero es como vivir con tu vida, ¿sabes? O sea, tú dices, hostia, hace 2 años hice esto, me gustaba esto y ahora ya no. Pues es lo mismo. Total. Es que los discos son como archivos de las etapas que has vivido. Totalmente, ¿sabes? Y tú conectas con una energía muy concreta, ¿sabes? Cuando cantas una canción, hostia, en este momento la escribí pensando en esto y en esto y en esto y estaba pensando esto otro, ¿sabes? A mí eso me pasa, por ejemplo, artículos, algo así que igual escribí hace 12, 13 años, lo leo por encima y digo, madre mía, me da hasta vergüenza ajena alguno decir, no vergüenza, pero como, como que te da vergüenza decir, ostras, ¿cómo era ahí en ese momento? ¿Por qué pensaba esto? Sí, claro, exacto, pero tienes el derecho también de crecer, ¿no? Claro. O sea, en mi caso, por ejemplo, siento que este es el disco donde canto mejor respecto de todos, ¿sabes? Los discos, sin duda. O sea, y donde la voz suena mejor y está mejor cantado todo. Pero siento que en los otros había una inocencia, ¿sabes? Y una vulnerabilidad en la voz de no conocer, ¿sabes? Que también la abrazo, ¿sabes? Y pienso en esa María y digo, tranquila, todo va a ir bien, ¿sabes? Pero sí, no sé, es que y dentro de 2 años voy a sacar otro disco, ¿sabes? Y ese disco te explicará lo que a partir de ahora voy a empezar a vivir, ¿sabes? Y imagino que también de cara a la selección de canciones para el directo, claro, no sé si se puede hablar o no, si quieres que sea sorpresa, pero de trabajos anteriores, quiero decir, ¿cómo seleccionas algunas y otras no? Porque claro, como hay un salto grande, ¿no? Que entiendo que es difícil a la hora de... No, o sea, lo que voy a hacer es rearreglar las canciones, ¿vale? Para que no suenen tan diferentes, ¿sabes? Claro. Y no voy a cantar muchas, porque las nuevas son tan guays que son las que me apetece cantar. Claro. De las antiguas voy a rescatar 3 o 4 y ya está. Vale. Y ya está, ¿sabes? No, por eso me imaginaba que... También porque tengo muchas canciones nuevas que no salen en el disco, pero que están en el directo, ¿sabes? Son canciones hechas para el directo. Para el directo. Qué guay eso, me gusta. Sí. Pero ahí no hay idea de luego sacarlas en un disco ni nada. Es de momento que se queden ahí como experiencia. No. Sí, de momento están para el directo. ¿Cuál es así el momento que más te gusta gustando cantar o cuáles te están...? Me encanta Pellizco porque la coreo es muy divertida. Me encanta Si te asomas porque es como súper meditativa y hay como un momento del directo con un láser que es brutal, me encanta. Después, ¿qué me encanta? Me encanta Ama. Ama es como muy al principio del bolo. Carta también me encanta, es muy chula en directo. Es que todas tienen mucha gracia. Que me quiten también chulísima, o sea, como muy intensa con la coreo y todo, queda genial. No, está guay. Qué guay, Jolín, tengo muchísimas ganas. De hecho, creo que el de Madrid no voy a poder estar porque justo el fin de semana de los Goya, encima es en Barcelona. Pero los Goya son el 28. Claro, pero creo que es el viernes, normalmente siempre hay como entrevistas. Claro. Pero bueno, si no, yo iré al de Valencia, que creo que justo pilla Pascua, creo que es algo así. O sea que creo que pues, lo vi y dije, este puede estar guay. Qué guay. Por último te voy a decir nada que de cara a eso al directo, de cara a la gira, si querías contar algo, animar a la gente o qué cosas podemos esperar más allá de... Porque he visto que son conciertos unos cuantos aquí, Copenhague, Londres. Hay más. Estos son los primeros de presentación del disco, pero ya hay muchos más cerrados, pero aún no los hemos comunicado. Vale, perfecto. Para que, ¿sabes? Pero sí. Bueno, te voy a chivar ahora, no en la entrevista después. Otra fecha para que lo sepas. Vale. Pero sí, y a ver, yo estoy a la vida muy agradecida de realmente haber hecho este disco, haberlo hecho como yo quería, del equipo que tengo. Y nada, pues ahora si la gente conecta, genial. Y si no, pues no voy a dejar de cantar, o sea que habrá más. Seguro que sí. No, y si encima has dicho que ya se van llenando las fechas, eso es buena señal, que la gente tiene ganas de volver a verte ese directo. No, sin duda. No sé, yo creo que es un disco muy bonito, a mí me encanta. Qué guay, pues nada, yo tengo ganas ya cuando salga, lo escucharé todo en orden, como sea, y seguir disfrutando. Y nada, Jolín, un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias. Que muchas gracias por la entrevista y por todo. Gracias.